Buenos días, Inge. Buenos días, Brian, ¿cómo está? Esperémosle a Edison un ratito para iniciar. Ya, Inge. Buenos días, profe. Buenos días, Edison. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, bien. Algo les iba a preguntar. Ayer nos habíamos quedado hablando un poco eh, el nombre, de recomendaciones. Hoy día vamos a hacer como un comentario de esas recomendaciones. ¿Qué piensan? ¿Cómo les fue sobre este tema? ¿Qué pensaron? ¿Quién me quiere contar? ¿Qué piensan de las recomendaciones que vimos a ver o qué opinión tienen? Eh, yo opino que está bien, profe, que cómo es que no tenemos que ser individualistas y que tenemos que aprender la materia porque es importante para nuestra carrera. Ya, más puede decir, señor Maicín. Eh, sí, profe, está bien la materia. Que todo tampoco para no ser así egoístas en los trabajos. Deben hacer así para que te despidan rápido, sin hacer las cosas mal. ¿Verdad? Es bien complejo. Ajá, sí, profe.
Está bien Ya, dígame. sí está bien la materia, digo, profe. Ya. Vamos a ver el día de hoy. Eh, Ahora, como ven, es una materia más de, ¿qué será? De conversar. Más de conversar y más de ir viendo algunas cosas que en nuestra sociedad ya están como, eh, ¿qué sería? Como implantadas, porque claro, todo se rige bajo normas, bajo leyes, bajo lineamientos. Entonces, en ese sentido se va como conversando. Hoy día vamos a hablar un poco más de lo que es el ser humano. Para ustedes, ¿qué es el ser humano? Empecemos por ahí. El ser humano Ujú. es es una entidad con vida. Entidad con vida. ¿Ya? Es un individuo, no vea. Creo que era. ¿Ya qué quiere decir que sea un individuo? Que pertenece a otro grupo de individuos. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entendido acá. Listo. ¿Ya qué quiere decir que sea como la que dijo usted, un ente con vida? O sea que puede moverse, que puede hablar, que puede hacer muchas cosas. ¿Ya? Chévere. ¿Qué más es el ser humano? Un individuo que pertenece a un grupo de personas, o sea, un grupo de otros individuos que se relacionan entre sí. ¿Ya? Es un ser social, entonces, podríamos decir por ahí. ¿No es cierto? Porque no estamos solitos. Vamos viendo, déjenme ver para compartir esto. Eso me sale. Ya, vamos viendo desde acá. Entonces, estábamos hablando un poco de lo que es el ser humano. Entonces, sí es importante aquí señalar que muchos científicos al ser humano también lo ubican como un animal, ¿no es cierto? Se han de haber escuchado como un animal racional, pero que es distinto a ser solamente como un animal, porque obviamente tenemos características un poco distintas a lo que son los animales, ¿no es cierto? Los animales en general, ¿ya? Ahora, una de esas características que nos diferencia como seres humanos es justamente la posición erguida. Nosotros caminamos como somos bípedos, mientras que en general los animales son cuadrúpedos, ¿no es cierto? Caminan en cuatro patas, no sé, los gatos, los perros, la mayoría de animales. Ya, ahora sí hay animales bípedos como las gallinas que solamente tienen dos patas y por eso solo caminan en dos patas. Sin embargo, el ser humano tenemos cuatro extremidades, ¿sí? Y somos o caminamos en posición erguida. Ya, ahora esta posición, de acuerdo como algunos científicos también, se da gracias a las necesidades que va teniendo el ser humano dentro de digamos, de su desarrollo, ¿sí? Eh, como ente, como decía Edison, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que, según algunos estudios, dice que los seres humanos primero caminaban como cualquier otro animal, con las cuatro extremidades, ¿sí? Ahora, la necesidad como de coger frutos de plantas, de recolectar, ¿no es cierto?, para la alimentación, hace que vayan como poniéndose erguidos y ya ahora somos como bípedos, caminamos solamente como en dos extremidades, ¿sí? Y esto permite como liberar las manos, por un lado, porque las manos quedan libres, no es que las estamos usando para caminar, sino quedan libres y con estas podemos hacer diferentes cosas, ¿no? Podemos a la vez que estamos como caminando, podemos, no sé, ir llevando cosas en las manos. Nos permite, como dice aquí, ¿no es cierto?, transportar cargas, facilita también la cooperación entre personas cuando se hace, no sé, una minga, por ejemplo, las manos son como bastante útiles para poder realizar esta actividad.
Por otro lado, otra característica que cita este autor es que la mano del ser humano es bastante versátil, ¿sí? Por la constitución, por la forma en que están los dedos, incluso cómo se ubican los dedos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, una cuestión importante también es la posición del pulgar y el índice, ¿sí? Que permiten como tomar cosas de forma más precisa y nos permiten a nosotros tener una precisión fina. Cuando hablan de precisión fina, igual cuando se habla de los niños, hay una cuestión que se llama motricidad fina, que se refiere a coger cosas muy pequeñas, ¿no es cierto? Porque nosotros utilizamos como el índice y el pulgar y podemos tomar algo muy pequeño de forma precisa. Podemos tomar incluso un esfero, un lápiz para poder dibujar, para poder pintar, diferentes situaciones que podemos hacer como con la mano. Y por lo tanto el ser humano sí viene a ser como, o la mano del ser humano viene a ser un instrumento que tiene bastante precisión y le permite sobre todo actuar sobre diferentes cosas y transformar las cosas. Ahora esto es bien importante, el tema de la transformación, ¿sí? A medida que la sociedad ha ido avanzando, el ser humano también ha ido transformándose y consigo va transformando todo lo que está a su alrededor. Existen casas porque el ser humano, por ejemplo, en un momento vio la necesidad de construir casas, después de hacer ciudades, eh, también de construir, no sé, cultivos. En un inicio las tribus nómadas, porque no eran como ahora somos sedentarios, estamos en un sitio, sino las tribus nómadas no tenían como una construcción de nada, porque primero no conocían la agricultura, por un lado, y por otro lado vivían como de la casa, y eso hacía que se muevan de un lugar a otro para poder sobrevivir. Ahora, esta transformación que va dándose a lo largo del tiempo, de la mano del ser humano también, hace que estas tribus nómadas se conviertan en sedentarias, porque justamente conocen, ¿sí? La agricultura. Ahora lo de la agricultura fue como un accidente. No es que dijeron, vamos a cultivar y se les ocurrió así de la nada. No, fue una especie de accidente porque resulta que estas tribus lo que hacían era, por ejemplo, cazar animales y moverse de un lugar a otro, de un lugar a otro. Eran grupos, ¿no es cierto?, de personas que vivían de eso. Ahora, esta cuestión de eh, ¿cómo es? Se me fue. Esta cuestión de tener hijos, o sea, de dar a luz, hacía que las mujeres que estaban o que dieron a luz tengan que quedarse en un sitio y esperar a que nuevamente pase por ahí, digamos, la tribu para otra vez seguir el camino. Entonces, esperaban porque justamente la condición en la que estaban después de dar a luz no les permitía, ¿no es cierto?, seguir el ritmo del grupo, porque al igual que los hombres, las mujeres en estos grupos también cumplían las mismas funciones de cazar, de todo. O sea, era como una cuestión más donde no había una división de tareas por sexo, ¿sí? Sino que todos hacían todo. Sin embargo, como esta particularidad de las mujeres, que era de dar a luz, no les permitía realizar como todas las actividades ni llevar el ritmo que llevaban las tribus, hacía que ellas se queden esperando en un sitio. Ahora, cuando ellas se alimentaban, sí, de los frutos que a veces se encontraban por ahí, vieron que cuando se caían como las semillas al piso, sí, estas después de un tiempo crecían. Entonces, las mujeres son las que empiezan como a cultivar, ¿ya? Pero fue como una cosa muy accidental. Y se descubre la agricultura. El momento que se descubre la agricultura, ya hay grupos que se quedan ya sedentarios en un sitio porque ya tienen como de alguna forma obtener alimento, ya no tienen que estar buscando alimento en diferentes lugares y nace otra forma de sociedad. En un inicio esto se llamaba como el comunismo primitivo, ¿sí? Cuando se habla de las tribus nómadas y de cómo se fue desarrollando. Pasa esto y resulta que se quedan asentados en un lugar, seguían trabajando en una forma más de cooperación. Y después esto nuevamente sufre una transformación.
Pero vemos que en este caso las manos que servían como para comer, que servían para desgarrar, digamos así, y después sirvieron para cultivar, han sido instrumentos muy, muy útiles y son muy versátiles, hablando como desde lo más simple que fue la agricultura. Ahora en la actualidad vemos que utilizamos las manos para casi todo. Si quiero llamar por teléfono, para el uso del celular. Si quiero escribir un documento, uso las manos. Si quiero cultivar la tierra, sigue dándose este tema de la agricultura, se usa las manos, ¿no es cierto? Entonces son un instrumento muy versátil que han permitido la transformación de diferentes cuestiones. El tema de crear ya, por ejemplo, los utensilios, que con el tiempo también van apareciendo, no sé, espadas, cucharas, vasijas, todo se lo ha hecho por medio del uso de las manos. Por otro lado, otra característica que diferencia a los seres humanos de los animales es que tienen una dieta omnívora, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de omnívoros, es que consumimos todo tipo de alimentos, sean de origen vegetal o sean de origen animal. Hay animalitos que solo comen, por ejemplo, vegetales, entonces ahí son un tipo de animales. Hay otros que comen carne, ¿no es cierto? Que son los carnívoros. Y así, sin embargo, el ser humano es tan adaptable, digámoslo de alguna manera, que puede tener una dieta variada. De ahí, otra cuestión es el tema de la actividad sexual permanente. Y esto, claro, lo que permite es que aumente las posibilidades de reproducción. Y esto fue muy importante también cuando hablábamos un poco de los sedentarios, de las tribus, todo lo demás, porque justamente esta capacidad de reproducirse es lo que hacía que el clan, ¿sí?, sobreviva, o la tribu o el grupo étnico, no sé, sobreviva, porque sin esto no había una regeneración, digamos, de la población. Entonces, sumamente importante. Y es así que con el tiempo fueron también aumentando. Como ven, ahora somos miles de millones de personas en el planeta y fue así que fue como poblándose de seres humanos. Ahora también esto fue de alguna forma, primero por un lado era una cuestión de supervivencia. Después, como ya hubo la agricultura que les comentaba, se vuelven sedentarios. Con esta agricultura vienen otro montón de cuestiones, ¿sí? Además de ser sedentarios, se dan cuenta que pueden almacenar después la comida. Digamos, siembran algo, puedo almacenar. Y empiezan como estos grupos a almacenar, ¿sí? A tener como un excedente. Ahora, cuando nace este excedente, cambia también la forma de verse esta sociedad y también la forma de comportarse del ser humano, porque se hace necesario poder transmitir o poder heredar el excedente de lo cultivado a sus hijos. ¿Sí? Ahí viene el tema reproductivo. Cuando se hablaba del comunismo primitivo, en esta primera etapa de la humanidad, los hijos eran de la sociedad. ¿Sí? Entonces, el tema reproductivo era una cuestión importante para la comunidad, digamos, para el grupo, porque era como para su sobrevivencia, por un lado, y por otro lado también, como les digo, eran los hijos del grupo, los hijos de la sociedad. Entonces no es que decían, no, bueno, este hijo es de esta familia y esta familia lo cuidaba y nadie más. No existía esa forma de concebir el mundo, sino más bien lo cuidaba el colectivo, es decir, todo el colectivo, el grupo, lo que hacía es proveer lo necesario para que estos niños se desarrollen, los hijos de la comunidad. Y no era necesario, como no había propiedad privada, porque no había excedente en un inicio, no era necesario heredar nada, entonces los hijos eran, solo la mamá sabía de quién eran los hijos de alguna forma. Vivían en lo que se conoce como genes. Después de eso, cuando hay este excedente y se necesita como perpetuar la herencia, es lo que se empieza más bien a tomar esta sexualidad de las mujeres como una propiedad privada y a ser un objeto o sujeto de control, ¿sí? Entonces ya empiezan a controlar, es decir, las mujeres pertenecen como a
a una persona, a un hombre, para saber que sus hijos son de él y poder transferir su herencia. Ya, ahora esta cuestión de sobrevivencia no se quedaba solo ahí. Entonces aparece lo que se conoce en un punto de la historia como el rapto de la novia. Lo que hacían las justamente otras tribus para sobrevivencia, justamente por esta cuestión de la reproducción, es, digamos, de alguna forma, raptar, ¿sí?, mujeres de otras comunidades para el tema reproductivo y para perpetuar que su clan siga creciendo. Entonces esto se conoce como el rapto de la novia. ¿Sí? Se robaban a las mujeres para seguir reproduciéndose como clan, como grupo, y ahí es en donde aparece sobre todo el tema de que la mujer se convierte en una propiedad privada de, ¿sí?, y se convierte en algo que pertenece a alguien e incluso pasa a la esfera, en el ámbito de la producción, pasa a la esfera privada del hogar o de la familia. Y así nace la familia. Antes de eso no había la familia como la concebimos ahora, que es papá, mamá, hijos, sino más bien era como todo un gen, todo un clan. Sin embargo, ya con estas cuestiones de perpetuar la herencia, de sobrevivir, de que ya hay propiedad privada, la mujer también se convierte en una propiedad privada, y esa es como la base del patriarcado en el que vivimos hasta la actualidad, y eso se va relacionando como esta actividad reproductiva, porque cuando hablamos de reproducción, si bien es cierto, aquí está hablando como de la actividad sexual, que sería de la reproducción de personas, también es necesario hablar de la reproducción dentro de la sociedad, de los bienes materiales necesarios para sobrevivir, eh, como comunidad, ¿sí? Si van teniendo como dudas y no me hago entender, me dicen nomás. Por otro lado, pasando a esta otra característica, que es la capacidad de cooperación. Ahora, esto es sumamente importante, o sea, el tema de la cooperación, porque el ser humano es como un grupo, ¿no es cierto? Somos grupos que podemos compartir tareas, sí, compartir unos con otros. También aquí, como capacidad de cooperación, le han puesto la parte de competir, ¿sí?, de unos seres humanos con otros en base a reglas. Esta cuestión de la competencia no es algo actual, igual viene de la antigüedad. Competían por territorio, competían por el tema de las mujeres, el rapto de las novias que les contaba, y aún en la actualidad persiste, ¿no?, esta cuestión de competir en base a diferentes reglas que vaya poniendo el modelo de sociedad en el que desarrollamos. Sí, ahora también es importante este tema de la cooperación porque ha permitido, ¿no es cierto?, que actividades que no puede realizar un solo individuo o una sola persona se puedan realizar en conjunto y se logre grandes cosas. El mismo hecho, no sé, si me ocurre, de hacer una casa. No es que un individuo solito hace la casa, sino que más bien es un grupo de personas o un edificio, se han de haber visto en Quito, son un grupo de personas, ¿sí?, un colectivo que construye todo un edificio en cooperación en base a lo que cada uno conoce, en base a sus capacidades y en base a la tarea que les sean asignadas. Ahora, este tema de la cooperación también tiene mucho que ver con el tema con la forma de sociedad en la que vivimos. En un inicio, las personas producían los bienes de la sociedad de forma individual. Es decir, supongamos, yo era una costurera, entonces yo producía solo prendas de vestir, yo solita e incluso con mi familia muchas veces, ¿ya? Y producía, no sé, camisas, se me ocurre, ¿ya? Pero todo el proceso productivo lo hacía yo. Ahora, con este tema de la cooperación, nace lo que es una cooperación más compleja. Nacen las fábricas, ya esto en otra etapa, en la etapa industrial de la humanidad. Y en estas fábricas se mete a la gente, se genera un proceso de cooperación en donde se hace una división de tareas, ¿sí? Y digamos, vamos a hacer las mismas camisas, pero ya no las hago yo sola, sino más bien, no sé, alguien corta la tela, no, bueno, alguien dibuja, alguien corta la tela, alguien estampa, alguien pega botones, estoy inventando, no sé qué nomás será. Alguien hace control de calidad y alguien empaca. Entonces vemos que es una actividad en donde hay una cooperación
porque cada uno está cumpliendo una tarea en específica y se relaciona con la división del trabajo también de la sociedad en la que vivimos, que es más o menos como sigue dándose este asunto. Por otro lado está el tema de la capacidad de comunicación, que es sumamente importante, porque si no pudiéramos comunicarnos, ¿cómo se desarrollaría la sociedad? ¿No es cierto? ¿Cómo hubiésemos llegado a donde estamos? ¿Sí? Y claro, dentro de la comunicación no se habla solamente de la comunicación oral, que es como ahorita hablando, sino hay otras formas de comunicación que se utilizan o que se han utilizado mediante sistemas simbólicos, unos más complejos que otros. El tema del lenguaje, el lenguaje hablado, el lenguaje corporal también es una forma de comunicación, ¿sí? Y vemos que es una cuestión sumamente compleja, pero nos ha permitido de alguna forma intercambiar ideas y construir el mundo en el que estamos. Este tema del lenguaje también, al igual que los seres humanos, se ha ido desarrollando y se ha ido transformando. Sí, es dialéctico. Cuando les digo es dialéctico, quiere decir que se transforma todo el tiempo porque siempre va a haber contradicciones dentro de eso que hagan que se transforme. Y el lenguaje o la comunicación, perdón, no ha sido algo que no haya pasado por este proceso, porque si nosotros vemos, por ejemplo, los sistemas numéricos de, de los romanos, que hasta ahora se los ven, ¿cierto? Eran con letras. Ahora esto evolucionó, se transformó, vinieron otros sistemas que habían en ese entonces. No solo había los romanos, habían egipcios, los mayas, tenían su propio sistema numérico de símbolos y signos. Igual las letras se han ido transformando y han servido de medio de comunicación. Claro, ahora tenemos como las letras que son como generales o se homogenizaron para que todos podamos entendernos. Los números igual se homogenizaron para que todo el mundo sepa qué significa cada número, ¿no es cierto? Pero ha sufrido un proceso de transformación. En un tiempo no todos manejaban las mismas formas de lenguaje, los mismos símbolos. Hasta ahora han de ver si hay diferentes idiomas, por ejemplo, pero gracias a todo el avance podemos nosotros aprender uno u otro y comunicarnos. Entonces es una capacidad sumamente importante que tiene el ser humano. Por otro lado, otra característica que coloca este autor es la infancia prolongada. ¿Ya? Esta infancia prolongada la relaciona un poco con que los seres humanos nacen con pocas conductas prefijadas, es decir, muchas de las conductas que tiene el ser humano no son genéticas, no son heredadas, ¿no es cierto? Sino que se aprende del entorno y del mundo en el que vivimos, ¿sí? Y claro, cuando hablamos de infancia prolongada, también hablamos de que el ser humano es uno de los animales que tiene o depende mucho tiempo de los adultos para poder desarrollarse, porque un bebé es sumamente indefenso, ¿ya? Entonces, esa es una característica que tiene el ser humano, porque hay muchos otros animales que en cambio, digamos, nacen y ya están como caminando un poco más independientes que, que los seres humanos como tal. Ahora, todo este desarrollo y toda esta transformación que sufre el ser humano para después llegar a ser un ente de la sociedad, ¿sí? Tiene que ver con muchos factores, factores culturales, factores sociales. Cuando hablo de factores culturales, tiene que ver con el tema de educación, de las tradiciones, de las costumbres que hay en la zona. Factores sociales tienen que ver y factores económicos también son los que tienen que ver con el entorno en el que desarrolla y también con el poder adquisitivo que tenga la familia en la que se desarrolla. No todas las personas se van a desarrollar de la misma manera porque las condiciones también son distintas. Y por otro lado está el tema de la acumulación cultural. ¿Sí? Gracias al lenguaje y a todas las características que tenemos como seres humanos, al sistema de símbolos, signos, sí, los seres humanos somos capaces de acumular, sí, representaciones de la realidad. Sí, todo el tema de la cultura y costumbres no es que nacen espontáneamente porque a alguien se le ocurrió, no,
sino nacen de una realidad material en la que vivimos. Y esa realidad material depende, ¿no es cierto?, del punto de desarrollo, del momento histórico en el que estemos nosotros desarrollándonos. Sí, por ejemplo, si hablamos del sistema económico, de todo eso depende. Por ejemplo, si hablamos de, no sé, de la etapa feudal, ¿sí? El tema cultural era muy distinto a lo que se puede tener dentro de la etapa capitalista, que es en la que vivimos, o si hablamos en el capitalismo mismo, ¿no es cierto? Cuando se habla de un desarrollo tecnológico anterior, ¿sí? Es muy diferente al desarrollo tecnológico que se tiene en la actualidad, que llega a un montón de lugares, nos permite estar en clases como ahorita, de forma virtual, ¿sí? Y eso va generando, ¿sí?, símbolos, signos, conocimientos que se van acumulando y que se pueden ir transmitiendo de un ser humano a otro. Por ejemplo, este tema del, se me ocurre algo actual, el TikTok, ¿sí? Puede ser una cuestión que se está transmitiendo, ¿no es cierto? Eso no había antes, pero se está de alguna forma eh, metiendo dentro de la cultura del ser humano. Ahora es como que todo el mundo tiene esta cosa del TikTok. Bueno, no todos, la mayoría, unos no tenemos todavía, pero va generando, ¿sí?, ciertos patrones, ciertas formas de comportamiento, conductas, y eso también va ingresando en la cultura y cambiándola como tal. No sé si tengan algún comentario o pregunta hasta ahí, que a veces hablo mucho. No, profe. Mm, no, no hay. No, ya. Estamos viendo un poco de cuestiones. Ya. Por otro lado, aquí hay como una posición. Esta posición que vimos son como características que se plantea un poco más en general de por qué el ser humano es diferente a los otros animales que existen en el planeta. De ahí, por otro lado, Marx, que hizo algunos estudios, ¿sí?, sobre el tema del ser humano, el tema de la sociedad, de lo económico, hizo un montón de estudios. Él plantea ya desde una visión materialista. ¿Ya? ¿Por qué digo desde una visión materialista? Porque en el mundo, ¿sí?, nosotros tenemos principalmente hasta la actualidad dos corrientes filosóficas, el materialismo y el idealismo. Entonces, el idealismo más se basa en el mundo de las ideas, ¿sí? Puede ser algo muy utópico incluso, o algo no tan real. Por ejemplo, el planteamiento de decir que existe, después de la vida, existe un cielo y un infierno, ¿sí? Es una cuestión ideal porque no se ha comprobado en la materialidad objetiva. Ya esa sería como un ejemplo de una corriente. La otra corriente filosófica viene a ser el materialismo, y este materialismo, en cambio, se basa en la realidad material, en lo que vemos, en lo que conocemos, y también plantea, hay diferentes formas de materialismo, cabe recalcar, e igual en el idealismo hay diferentes otras corrientes o subcorrientes, pero, por ejemplo, hay este materialismo que es el materialismo histórico y materialismo dialéctico, que son planteados por Marx, y yo creo que son bastante acertados porque primero se basan en la realidad objetiva. Reconocen esta cuestión de la transformación constante del mundo y de todo, porque al igual que cuando uno hace ciencia, por ejemplo, cuando uno habla a nivel intermolecular, sigue cumpliéndose esta dialéctica dentro de las cosas. Nada está inmóvil en el mundo, todo el tiempo se está transformando. Incluso si ustedes ven, no sé, un lápiz que parece estar quieto, ya no está en realidad inmóvil porque dentro de sí, en nuestros espacios intermoleculares e interatómicos, está todo el tiempo moviéndose, y justamente esto responde un poco al materialismo dialéctico, lo digo, porque esta dialéctica que hay dentro de esta cosa que parece inmóvil, hace que se esté transformando. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una manzana. Yo la puedo dejar en el escritorio, ¿no es cierto? Aparentemente está inmóvil, pero después de un tiempo esta se pudre. Y es porque dentro de sí están existiendo movimientos, contradicciones. Hay un movimiento dialéctico que hace que con el tiempo esta se transforme, tanto al interaccionar internamente
pero también es afectada por el medio exterior. Entonces, un poco desde ahí plantea Marx también al ser humano, y él dice que es un ser material social, que se constituye por el trabajo. Ahora ustedes dieron algunas características, ¿no es cierto?, del ser humano. Dijeron, vive en grupos o es colectivo, entonces ahí es cuando hablamos de un ser social, ¿sí? Porque no es que estamos, no sé, aislados en un rincón y cada cual vive metido, no sé, en una burbuja, ¿no? Sino que todo el tiempo estamos viviendo en sociedad, en grupo, interactuando unos con otros. Ahora, cuando decimos que es un ser material es porque pertenece al mundo de las cosas, de lo real, está hecho de materia, de energía, de átomos, de protones, de neutrones, de moléculas que todo el tiempo se están moviendo, en el cuerpo mismo la sangre se mueve, dentro de la sangre se mueven los glóbulos, dentro de los glóbulos como cada una de las cositas que tiene la célula, dentro de estas las moléculas, dentro de estas los átomos. Entonces vemos que es un ser material, porque está constituido por materia, y por materia que existe, ¿no es cierto?, dentro de nuestro mundo, y que se constituye por el trabajo. Ahora, este planteamiento, ¿cómo lo ven ustedes? ¿El ser humano se constituye? Sí, no, no sé, tal vez por el tema del trabajo. Mm, ¿Cómo IGE se constituye por el trabajo? Se forma, ¿no? Gracias al trabajo. O sea, tiene como, no sé, ciertas características por el trabajo. Ahora entendamos por trabajo estas actividades que permiten la obtención, ¿sí?, de los medios materiales incluso para la supervivencia, ¿sí? Es un poco para hablar de lo que es el trabajo. ¿Se constituye o no por el trabajo? ¿Qué Mm, dice? Creo que sí. ¿Por qué? Chuta. Eh, sí, sí. ¿Qué dice Brian? Estoy pensando. Verán que les conté hasta un poquito de historia. Esa historia Sí, que les conté es bien interesante de todo cómo se desarrolló un poco la sociedad, porque ahí le explica y ahí entonces, se justifica eso. entonces ahí se lleva como es el hombre desde ya más antes del, ¿cómo sería? El machismo. ¿Ya? El machismo. ¿Y este qué tiene que ver, perdón, qué tiene que ver con el Sí, trabajo? eh, no sé. Ya, ahora lo que dice usted, el machismo es el patriarcado, ¿no es cierto? El patriarcado nace con la Ah, propiedad privada, pero ese es creo otro que sí. asunto. ¿Ya? Ahora, cuando yo les hablaba, ¿no es cierto?, de cómo vivían las tribus en un inicio, cazaban, eso es trabajo, porque hacían una actividad para poder sobrevivir, la caza. También recolectaban frutos, eso es trabajo, ¿no es cierto? Después pasamos a la etapa feudal. En la etapa feudal hay otra forma de distribución del trabajo y hay esclavos y amos. Entonces los que trabajan son los esclavos, o sea, los que trabajan durísimo, pero es el trabajo lo que constituye ese ser humano en sí, porque además dentro de cómo se distribuye la producción, ¿sí?, también hay un papel o roles que se le asignan a los unos a los otros cuando haya sociedades de clases. En un inicio no había clases sociales, todos eran el colectivo y todos producían todo para poder sobrevivir. Y no había tampoco división del trabajo por sexo. No es que las mujeres solo cocinan y los hombres se van, no sé, a la fábrica. No existía eso, ¿ya? Y era otra forma de hablar del trabajo o de la reproducción de la sociedad, ¿no es cierto? Porque todos hacían todo en colectivo. Hay estudios en donde plantean incluso que la contextura de las mujeres era distinta porque realizaban las mismas actividades que los hombres y al igual que ellos, o sea, también la contextura respondía a esa forma o a esas actividades que hacían las mujeres, no como ahora que es como otras formas, digamos.
Sí, las mujeres también tenían como brazos fuertes, espaldas anchas, igual que un hombre, porque cumplían los mismos roles o los mismos trabajos que un hombre, ¿ya? De ahí cuando ya hablamos de, estábamos en el feudalismo, aunque si me voy de una cosa a otra, viene otra sociedad. Ah, no, el esclavismo era primero, después viene el feudalismo. Ahí vienen los hacendados, los sirvientes, eh, y ahí hay otra forma de trabajo que se desarrolla. Porque cuando hablamos de esclavismo, incluso había un grupo de seres humanos que no eran considerados como seres humanos, sino solo como herramientas de trabajar, y en función de eso también eran explotados y tratados, ¿ya? Después venimos al feudalismo, cambia ese modo de producción, cambia la forma de trabajar, y también los papeles de los humanos cambian, ¿sí? Si bien hay una clase dominante que vienen a ser como los dueños de las haciendas o los terratenientes, y hay una clase dominada, que serían como los sirvientes, los peones, que en Ibarra hasta en la actualidad existe todavía esto. También la forma de trabajo es distinta. Mientras que los unos detentan del poder para dominar a otros que hacen las tareas pesadas, y los que dominan se enriquecen, los otros están de alguna forma desarrollándose en cambio en un ámbito como de servidumbre, que es una forma distinta también de trabajo. Ahora en el capitalismo también el ser humano sigue trabajando. No es que las cosas hacemos así, un chasqueo de dedos y plum, tenemos, no sé, un celular de última tecnología y no sé, nuevos modelos, nada, sino que todo depende del trabajo, ¿no es cierto? Ahora el trabajo como está distribuido en la sociedad capitalista es distinto. Aquí igual siguen existiendo clases sociales, los seres humanos pertenecen a una u a otra. Entonces, la clase social que detenta del poder, que son los capitalistas, tienen un rol, mientras que los trabajadores, los seres humanos que son obreros, agricultores, tienen otro rol, pero van construyendo esta sociedad en función del trabajo. Y por eso es que Marx plantea que el ser humano es un ser material social que se constituye por el trabajo, porque el trabajo de alguna forma es el que le da, digamos, un lugar dentro de la sociedad, es el que permite que esta sociedad se desarrolle de una u otra forma. Sí, si bien no es justa, yo creo que no es justa aún, pero el trabajo es lo que está de alguna forma desarrollando todo esto. Incluso el proceso evolutivo del ser humano se dio por este tema del trabajo. Recuerden, hablábamos en un momento que caminábamos en 4 extremidades, ¿ya? Ahora el tema de recolectar hizo que caminemos erguidos, y es porque cambia su forma de hacer las cosas, ¿sí? Tal vez ahí se entendió un poco por qué plantea esto Marx. Sí, profe. Ya. Sí, Ya por otro lado, esto va ligado a que la naturaleza humana ha sufrido una evolución, porque ha habido una transformación, una evolución en la historia, ¿cierto? Entonces vemos nosotros que el humano de caminar así, en 4 patitas, pasa a caminar erguido, eso es una evolución. El cerebro todo el tiempo se ha estado también transformando, ¿sí? El mismo hecho de que el cerebro del ser humano haya desarrollado el lenguaje es porque ha habido un proceso evolutivo. Ahora esto acompañado de las teorías darwinistas también. Entonces Darwin planteó como este tema de la evolución. Antes de que Darwin plantee esto, eh, no se consideraba que el ser humano haya evolucionado, sino más bien era todo un poco más a lo idealista. Entonces hay un ser divino, vino, construyó la tierra y todo lo que hay en ella en 7 días, y dentro de esto lo construyó el ser humano, y la mujer salió de la costilla de Adán, y así, ¿no es cierto? Salió el ser humano ya con este cerebro súper desarrollado, erguido, etc. Ahora, la teoría de la evolución, digamos, le dio duro a esta cuestión porque Darwin encontró que todos los seres que hay como que habitan este planeta son producto de la evolución, y esta evolución se va dando en base a las necesidades. Entonces, el ser humano pasó de ser como una especie de primate, ¿sí? Familia de los monos, creo que es, que nos dice, ¿no es cierto? El desarrollo de este le permitió tener un cerebro que desarrolló lenguaje,
que desarrolló otras habilidades, después era erguido, y sigue desarrollándose y sigue transformándose hasta la actualidad. Entonces, es un producto de la evolución y como ustedes ven, la evolución ve qué necesitamos nosotros usar. E incluso cómo está constituida nuestra mano tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Utilizaban como estos dedos para tomar cosas. Entonces la mano se hizo de esta forma para que sea muy versátil, que es lo que veíamos a un inicio, para poder realizar las cosas. Y lo mismo pasa con el cerebro, hay un montón de cosas dentro del cerebro. Es no sé, a mí me parece súper extraordinario porque es sumamente complejo el cerebro. Tiene tantas cuestiones que hay muchas que todavía no se estudian, pero eso nos permite ser como somos y tener lenguaje, movimientos, pensar, transformar este mundo y toda la complejidad que somos de alguna manera. Eh, Sin embargo, también Marx plantea que toda esta evolución que ha habido a lo largo de la historia, cuando hablamos nosotros de la evolución del ser humano, pero esta evolución ligada a los procesos o a las transformaciones de la sociedad, también son otra cuestión. ¿Por qué? Porque el ser humano, como veíamos, no es que está ahí aislado y él verá cómo construye su mundo, sino que pertenece a una sociedad y esta sociedad tiene unas formas de producir, unas formas de trabajar, tiene unas formas de transformar el mundo, tiene incluso formas de distribuir el trabajo, de distribuir la riqueza. Todo esto, según Marx, o este proceso evolutivo de cambio que ha habido, ha conducido a un fenómeno que conoce como la alienación humana. Ustedes han oído tal vez lo que es la alienación o han escuchado esta palabra. No, profe. No. Ya, cuando hablamos de que estamos alienados, estamos hablando de que concebimos el mundo como nos lo han dicho, dentro de esa burbuja, y nos hemos formado en función de lo que el sistema nos ha dicho que es, ya, de alguna forma, y no vemos más allá. O sea, es como que nos metemos así, nos formaron así, con estos sesgos, digamos, estos como unas capas, y no veo más allá, ya, un poco para más o menos tratar de explicar. Ahora, esto yo creo que es sumamente importante porque este tema de la alienación nos lleva a que los seres humanos vayan generando, vayan desarrollando una identidad personal y una conciencia sumamente individual, ¿sí? Y son resultados justamente de la sociedad en la que vivimos. Cuando hablábamos ayer, creo que era de estas personas sumamente individualistas, yo, no pienso en el colectivo, no me importa lo que les pase a los demás, es el resultado de una alienación cultural, de una alienación humana. Es decir, es algo que nos han metido y nos han naturalizado, que debe ser así. Sin embargo, vemos que dentro de los procesos históricos que conté brevemente, sí, todo nace de un colectivo y el colectivo es lo que está transformando y construyendo una sociedad diferente. El colectivo es el que está creando conocimiento, el colectivo es el que está creando tecnología, el colectivo es el que está transformando este mundo. No es que un ser humano solitito puede coger, crear nuevas cosas, transformar el mundo, crear nueva tecnología, hacer urbanizaciones, no. Todo es en colectivo y por eso somos seres sociales. Sí, somos seres sociales y estamos constituidos por el trabajo que realizamos dentro de las esferas de la sociedad. Y esta cuestión de la identidad y conciencia individual es importante identificarla porque este individualismo ha llevado justamente a esta falta de empatía con otros seres humanos, esta falta de empatía con seres humanos que quizás trabajan en otros sectores, esta falta incluso de empatía con no sé, me parece con otras etnias, porque incluso hay divisiones hasta por etnias. Es una cosa súper loca el mundo en el que vivimos ahora. Eh, y claro, eso hay que irlo rompiendo, porque al ser seres materiales sociales vivimos en colectivo y se debe propender que el colectivo también vaya a desarrollarse, ¿sí? Porque lo que pasa en nuestra sociedad capitalista es que muchas veces el colectivo queda rezagado, ¿no es cierto?, de ciertas cosas, porque hay un grupo de individuos que detentan del poder, que son como estas clases sociales poderosas,
que se apropian, ¿no es cierto?, del trabajo colectivo, porque no es que en la fábrica, no sé, el dueño de la fábrica solito produce todo y produce la riqueza, no, es un bien material colectivo lo que se produce ahí, porque como veíamos, ¿no es cierto?, el uno, no sé, pega botones, el otro plancha, el otro corta la tela, no sé, ¿ya? Entonces es un colectivo que está produciendo. Por lo tanto, eso que se produce es parte de ese colectivo, ¿no? De un individuo. Y claro, estos sesgos de individualidad que tenemos no nos hace ver eso. Y nos permite no, o sea, o no nos deja ser solidarios, o nos deja apáticos ante lo que está pasando, cuando quien en realidad construye toda esta sociedad somos un colectivo de individuos, ¿sí? De forma grupal. No se construye, no sé, un individuo vino e hizo todo lo que está pasando, sino más bien todo un colectivo, gracias a todos los procesos, al trabajo, a los procesos de transformación que implica este trabajo del ser humano. Y esta fuerza desplegada por el ser humano en el proceso productivo. Sí, entonces, un poco ya para decir en conclusión qué es el ser humano, yo creo que vale como rescatar, yo creo, esta concepción marxista de lo que es el ser humano, que es un ser material social constituido por el trabajo. No sé qué opinan ustedes, qué piensan de esto. Que, que sí, profe, que el humano es un ser material. ¿Ya? ¿Qué dice Brian? Sí, individual también. Individual. Ya, yo creo que sí somos individuos también, o sea, individuales, pero hablando desde la cuestión que cada uno tiene como características que nos permiten diferenciarnos unos de otros. Sin embargo, somos colectivos porque toda la sociedad se construye en colectivo. Si no, no hubiera nada, o sea, alguien solito no hubiese hecho nada. Entonces somos sociales por esta cuestión. Ahora que vamos a tener nuestras características que nos hacen únicos a cada uno, sí, pero eso no significa que estemos desligados de una sociedad, de un grupo al que pertenecemos por un lado y en donde crecemos y en donde nos desarrollamos por el otro. No sé si tengan como alguna pregunta, duda, algo que crean que haya quedado como suelto o no haya quedado claro. No, profe. No, facilito. Sí, Sí, Dije ese de es Marx, es del marxismo, ¿no? sí, Ah, sí, ya sí, me sí, sonaba. ya me sonaba, dice. Sí, Marx planteó como algunas tesis súper importantes. Ahora me parece súper importante esta de qué es el ser humano porque toma en cuenta muchos factores, o sea, desde el proceso evolutivo hasta el trabajo que realizamos en la sociedad. Y claro, y concluye que el ser humano es un ser material social que se constituye por el trabajo. Sí, entonces me parece que es bueno todos los elementos que él toma, porque justo él hace como todo esto que se llama materialismo histórico, en donde desarrolla justamente toda esta explicación, ¿sí? De los diferentes modos de producción en los que nos hemos desarrollado los seres humanos y lo demuestra por medio de esto, que somos como producto del trabajo y respondemos a un modelo de sociedad incluso eh, de acuerdo a cómo se estén produciendo los bienes para el desarrollo de la misma. Bien interesante los postulados marxistas. A mí me parecen bastante acertados, porque no creo que vaya a decir, no sé, algo súper idealista. No, el ser humano es producto de la creación y ya. ¿No es cierto que eso sería como el postulado más idealista? Y claro que hay corrientes idealistas que van a estar defendiendo esto, de que, claro, vino un ente superior, sumamente superior y poderoso, que en 7 días creó la tierra, las plantas, los animales, los cielos, el agua, todo, y al ser humano. Sí, porque es como algo muy espontáneo, salió de la nada. Es más bien
sí creo que es más por el otro lado. El Sánchez es así. Exacto. Claro, ahora esto de aquí también es bien importante cuando hablamos de la alienación humana, lo que usted dice, el Sánchez es así. A ¿Qué veces pasa? nos, Millones de nos, años y en cuenta toma los millones de años. Tuvo que pasar la Tierra. claro, claro, y eso es producto de la alienación humana, porque claro, nosotros nos han metido que eso es lo que pasó y punto. O sea, nosotros hemos estado en un proceso religioso desde que nacemos hasta cuando decidimos decir, bueno, yo en mi caso, ¿no? Decir, bueno, no creo que es por aquí, bueno, algo así. Ya, pero cuando nacemos, nacemos en una sociedad ya construida con sus propios paradigmas, una sociedad ya construida con sus propias ideas, con sus costumbres, y claro, llegamos ahí y eso es lo que nos enseña, y por eso es que se habla de la alienación humana, porque te dicen, esta es una verdad absoluta y no puedes refutar. Y lo digo porque cuando yo era pequeña, por ejemplo, mi familia siempre fue muy religiosa, pero yo preguntaba, ¿no? Porque me decían, Dios nos creó, ya, ese era el origen del hombre, o sea, del ser humano. Cuando hablo de hombres muy bien, androgénico, y no me gusta, entonces del ser humano. Entonces, Dios nos creó y la mujer salió de la costilla del hombre. Eso es lo que me decían a mí cuando era pequeña. Entonces, siempre he sido como muy curiosa, entonces yo les preguntaba a los pastores o a los curas, porque en mi familia evangélicos, hay mormones y hay católicos, entonces imagínense dónde andaba de vez en cuando. Entonces siempre preguntaba, cuando decían eso yo les decía, ¿y quién creó a Dios? Y la respuesta a mi pregunta era, siempre me decían, no, eso no se pregunta, eso es sacrilegio, es pecado, nunca se debe cuestionar las cosas de Dios, es así, punto. Entonces, muchos nos han formado así. Hay muchas cosas que nos dicen es así y punto. Estoy poniendo como un ejemplo, ¿no es cierto? Y eso es una forma de alienación, porque no es que nos abren un mundo de posibilidades, sino que nos dicen esto es así, punto. El tema, por ejemplo, de cómo funciona el sistema capitalista mismo. Nos han dicho esto es así, punto. El dueño de producción es el que tiene que ganar más porque es el que pone el capital y punto. No hay otra verdad. Esa es la verdad que nos dicen en la sociedad. Entonces es una cosa o es una cuestión que tiene que ver con la alienación cultural y la alienación humana. A los humanos nos han dicho es así, no se cambia y punto. Ahora, cuando Marx hace un análisis del tema del capitalismo y justamente habla de esto, o sea, ¿dónde estaba? Bueno, del colectivo o de que las cuestiones materiales se producen por un colectivo, se cae todo este discurso del capitalismo incluso. Porque claro, no es que el capitalista pone el capital y porque pone el capital produce riqueza. No es así. La riqueza viene del trabajo y por eso somos seres materiales sociales constituidos en el trabajo. Entonces, ¿quién trabaja? Este grupo de personas dentro de la fábrica o de la empresa, ¿sí? Dan su energía o despliegan su energía dentro de este proceso productivo y esta energía es la que produce la riqueza. No es el capital en sí, sino más bien el proceso de trabajar o la energía desplegada en el proceso productivo. ¿Ya? Entonces, ahí vemos que hay una alienación porque no dicen, no, el capitalista gana más porque es el dueño del capital y ese es el que produce la riqueza. Esa es una verdad supuestamente en nuestra sociedad, pero no es así, sino que más bien es producto de un proceso de alienación, de meternos que eso es lo normal y es así y es así, y es una ley irrefutable por poco. Entonces vamos viendo cómo sí la ciencia o la materialidad objetiva demuestra que las cosas no son así. Cuando nosotros hablamos de lo que estaba explicándole, de dónde viene la riqueza, nosotros hablamos por un lado de que hay un capital, ¿no es cierto? Sí, sí es verdad, sí hay un capital. Pero el capital solito no es que produce más dinero, sino más bien todo lo que se produce. Voy a explicar de otra forma, que ya me voy a explicar esto porque quiero que entiendan cómo esta partecita donde está la pizarra aquí. Solo veo una pizarra y no la encuentro. Desapareció la pizarra.
Creo que tengo que compartir algo para que aparezca. Ah, no, ya. Entonces, lo que les decía es que en nuestra sociedad nos han dicho que el capital, poner una C, produce, ¿no es cierto?, la riqueza, la voy a poner como él. O sea, esto sería como decir de la nada, de forma espontánea, solo por tener dinero hay más dinero, ¿ya? Y no es así, el dinero viene de otro proceso, sí viene de todo lo que se conoce como un proceso productivo, que es un PP, lo voy a poner. Y aquí estamos inmersos como seres humanos y nos construimos dentro de las formas de producción. Ahora, dentro de este proceso productivo sí entra un capital, digamos como el inicio, pero con este capital yo compro, no sé, materia prima. Y compro maquinaria. Los voy a poner como MQ. Ahora, si compro materia prima y maquinarias, estas por sí solas producen riqueza. ¿Qué dice? Y decimos ya, compré materia prima y maquinarias. Y esto es igual a riqueza. No, Inge. Capital más ganancia. Así lo vamos a poner a la riqueza. ¿Produce solito riqueza? No. Ahí Bueno, No. un capital, si es que paga trabajadores. Sí. Ya, ahí está la clave entonces. trabajadores. Yo tengo capital, con esto sí compro maquinarias, MQ, comparando más con esta pizarra, así es bien feo escribir maquinaria. Prefiero las pizarras de tiza, ¿no? Compro medios de producción, compro máquinas, compro materia prima, pero para que esto produzca, aquí en el medio, antes de llegar a esto de acá, ¿no es cierto? Hay algo. Entonces, hay lo que se conoce como el proceso productivo. Hay un proceso de producción o un proceso de creación de algo. En este proceso productivo, como ustedes dijeron, entran los trabajadores. Qué difícil escribir con esto. Entonces voy a poner solo ¿ya? Como trabajadores. Y lo que hacen estos trabajadores es justamente utilizar estas máquinas para transformar esta materia prima en lo que se conoce como productos, ¿no es cierto? Entonces, gracias a las máquinas y al trabajo, a la fuerza empleada en el proceso productivo, yo tengo un producto. Ahora, este producto solito produce riqueza. No, tienen que comprar. Entonces, uy, aquí está. Este producto se tiene que vender, ¿no es cierto? Y para vender también implica otro proceso. No es que yo lo pongo ahí, lo produje, se queda ahí en la bodega y se vendió, sino que implica también otros procesos para vender. Ahora, ¿por qué explico esto? ¿Por qué es importante entender esto? Porque el primer postulado que les decía, dicen, ah, no, pues el que tiene el capital se debe llevar la riqueza. Entonces es así de simple. Capital produce riqueza. No es necesariamente así. Lo que yo hago con este capital es comprar esto o invertirlo en esto, pero si invierto tampoco es que produzco riqueza, porque lo que pasa dentro de este proceso productivo es que la maquinaria y la materia prima transfieren su valor a la mercancía o al producto. Solo le transfieren. No es que le dan plus valor. Sin embargo, este trabajo que hacen los trabajadores en toda esta etapa de producir o en este proceso de producir algo nuevo, de generar el producto, es lo que le va a dar a este producto un valor. O sea, este producto va a ser el resultado de la transferencia del valor de esto, más el valor que le da el trabajo del ser humano. Y eso es lo que se conoce como la plusvalía. Pero esta plusvalía no se hace material o no se materializa o no la tengo en forma de dinero hasta que no se vende esa mercancía. Entonces es necesario que la mercancía se venda para que se constituya de forma material o se convierte en dinero, ¿sí? Lo que pasó dentro de este proceso productivo. Entonces, lo que se dice aquí, o vemos cómo el ser humano es parte de este trabajo y se constituye en el mismo,
y dentro de un colectivo y una sociedad, porque para generar estos productos dentro de la sociedad capitalista, justamente se da de este proceso colectivo y de la actividad que se le asigna a cada uno. Y el plusvalor, es decir, la ganancia que voy a obtener de este producto, no viene del capital nomás, ¿sí? No es que yo pongo capital, compro máquina y materia prima y de la nada sale la ganancia, sino más bien de todo este proceso de trabajo. Y es ahí donde Marx dice que la riqueza que se produce es colectiva, ¿sí? Entonces, y justamente responde como a esto de ser sociales, construidos en el trabajo, de forma colectiva, y etcétera. Pero es importante entender esto porque si no nos quedamos como creyendo que solo es así, así de simple. No es tan simple. ¿Sí? Para producir riqueza en la sociedad y para generar productos, para generar nuevas tecnologías, es necesario el trabajo humano. Y el ser humano se va constituyendo dentro de ese trabajo por el rol que desempeñe dentro de la producción. ¿Sí está claro ahí? Sí, profe. Y me gusta explicar esto porque me parece súper acertado, realmente. Y bueno, de esto salen otro montón de cosas que podríamos analizar, porque claro, al decir que viene de este proceso productivo, entonces la riqueza o la ganancia es colectiva. Sin embargo, se la está adueñando solamente el de acá, porque solo se nos aliena, cuando hablábamos de alienación un poco, o se nos hace creer que capital por poco es igual a ganancia, de la nada, así como por arte de magia, cuando vemos que no, no necesariamente es eso, sino que para que este capital tenga ganancias o para que este capital se sume a algo más, o sea, haya una utilidad, tiene que haber un trabajo de por medio. Y este trabajo lo hacen los obreros, las obreras, los trabajadores. Por lo tanto, esta riqueza debería ser colectiva, no debería ser individual. Entonces, aquí al trabajador le dan como lo mínimo. Un trabajador generalmente está produciendo su sueldo, el sueldo que le pagan de un mes lo produce máximo en una semana, ¿ya? Entonces, las otras 3 semanas que quedan del mes, que también es trabajo, ¿sí? Energía desplegada en el proceso productivo, se la dueña este de acá. Entonces, eso es lo injusto un poco de este sistema, porque, claro, la producción, la riqueza es producida de forma colectiva, pero se la dueña un solo personaje de forma individual. Y por eso es que existe como este capitalista. Si no fuera así de injusto el sistema, no existiera como esta clase social, sino sería otra forma de sociedad. Igual, dentro de una forma de sociedad distinta, el ser humano se estaría constituyendo de una forma distinta. Constituiría, no sé, de forma más colectiva, entendería esto, cómo es el proceso productivo y habría una distribución incluso más justa y el desarrollo de las fuerzas productivas sería igual al desarrollo al desarrollo tecnológico científico. ¿Por qué lo digo? Porque ahorita, por ejemplo, lo científico y lo tecnológico, todo el tiempo se desarrolla, pero la fuerza productiva, que es el trabajador, no se desarrolla. Siguen muchos estancados y es porque hay una distribución desigual y no solo del tema de la riqueza, sino también del tema del conocimiento, de la tecnología en manos de quién está, de porque ahora son propiedad privada la tecnología, los conocimientos, por eso hay patentes y un montón de otras cosas. Es un poco loco cómo funciona el mundo. Disculparán, a veces me emociono explicando esas cosas. Y que y en los países comunistas y socialistas también funciona así mismo. No. En los países comunistas, bueno, cuando hablamos nosotros de comunismo y socialismo, esta es una clave importante. La riqueza es para quien trabaja. Eso me parece sumamente importante. Ese es como un postulado socialista o comunista. La riqueza es para quien trabaja o la riqueza es para quien la produce. ¿Qué quiere decir? Que si bien puede haber un proceso productivo de esta manera, ya desaparece este ente desaparece aquí. Ya, obvio va a haber materia prima,
maquinarias y va a haber un capital, no un capitalista, sino va a haber dinero que ingrese a este proceso productivo, van a haber los trabajadores y como se entiende que esta riqueza es generada colectivamente, la riqueza es para quien trabaja, es decir, se distribuye para los trabajadores. Es decir, el medio de producción se convierte en un bien social del grupo de trabajadores, no de un individuo, y lo que se produzca en este también es distribuido para todos los trabajadores y obviamente algo que una parte ingresa nuevamente al proceso productivo para materia prima y maquinaria y lo que queda es para todos los trabajadores. Desaparece esta persona o este personaje que se adueña de la riqueza colectiva. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre lo que se plantea dentro del socialismo y el comunismo. Entender ahí que el socialismo es como una etapa de transición hacia el comunismo, ya no es el fin en sí de algunos grupos, sino que más bien es como toda esta etapa de transición que hace reordenar las fuerzas productivas, es decir, todo este proceso para que los bienes, las maquinarias o el medio de producción pase a mano de quien trabaja, de quien produce la riqueza, esta se distribuye y mejore las condiciones de esta clase trabajadora y lo demás sigue como de alguna forma parecido, pero no igual. Sí, porque se construye en función igual de las necesidades. No es que vamos a producir, o esta sociedad va a producir en función de lo que necesite el más rico para hacerse más rico, sino esto se construye, o estos procesos productivos se construyen, o el proceso productivo es en función Y de las en Venezuela habrá necesidades. eso. ¿Mande? En Venezuela habrá eso. No, Venezuela no es socialista. No será socialista. No. Yo pensé que era. Vivimos engañados. Eso es alienación, pues. Les hacen creer que Venezuela es socialista. Y eso es mentira. O sea, ni Venezuela ni Cuba han sido socialistas nunca en su vida. ¿Sí? Claro que Cuba es el resultado de un proceso, de una ola revolucionaria que había en esa época, pero la posición que siempre tuvo Fidel Castro era una posición más liberal. Entonces eso es ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre exacto del tipo de sociedad que es, pero funciona más o menos como una especie, para mí, como una especie de monarquía. Porque claro, está la familia Chávez, ¿sabes qué es? La familia Castro. Castro en el poder, ¿sí? Ujú. Ellos son dueños de muchas cosas, de riquezas a nivel mundial. Pero todo lo que se produce de forma colectiva se lo adueña solo esta familia, mientras que el pueblo vive como con las justas y con muchas necesidades aún. Entonces eso no es socialismo. Ya, ahí no, la riqueza no es para quien trabaja, sino más bien este poder construido desde un Estado, en donde una familia es dueña de ese Estado, sí, se está adueñando de la riqueza colectiva. Ahora, en Venezuela no es distinto. Ahí, en cambio, está lo que se conoce como, ¿cómo le dicen a este? El socialismo del siglo XXI, que de socialismo no Ah, tiene sí. nada. Ya, ahí, en cambio, se constituye igual una burguesía burocrática. Es decir, hay un rico, ¿sí? Que les roba a los trabajadores a través del Estado. O sea, no tiene como el medio de producción, no es dueño de esto, sino que tiene el poder estatal, ¿sí? Y este poder estatal hace que este grupo que esté en el poder, que no solamente serían los Chávez, sino todos los que están como a su alrededor, utilicen al Estado como una palanca de acumulación de riqueza para ellos. Mientras que el pueblo, como ven, se está muriendo de hambre y por eso es que vemos mucha gente migrando a nuestro país. Entonces eso no es socialismo. Jamás se desarrollaron, porque el socialismo plantea desarrollar los medios de producción. En Venezuela y en Cuba jamás desarrollaron medios de producción masivos. No se ha construido una economía nacional planificada, es decir, en función de las necesidades del pueblo, sino en función de otros intereses, ¿sí? Más individuales de ciertos grupos. Entonces ahí no podemos nosotros hablar de socialismo. Ahí la riqueza no es para quien la produce, porque primero no se puede producir riqueza porque no hay industria. ¿Ya? No hay industria en ninguno de los dos países. El uno es como más enfocado en el turismo. Si bien ha habido un desarrollo, yo creo, en el tema de las ciencias en Cuba, por ejemplo, que es bien importante, yo creo, pero un desarrollo en el tema productivo, medios de producción, etcétera, no ha habido.
no es socialismo y no hay la riqueza para quien la produce tampoco, sino para un grupo. Y lo mismo pasa en Venezuela, o sea, ¿dónde se ha visto que hayan desarrollado el tema industrial y haya una economía nacional planificada? No lo hay. Lo que se hicieron es como, entre comillas, una redistribución de esa riqueza que se produce. Y claro, para que las masas de personas empobrecidas no se rebelen, dieron bonos. Eso es lo que hacía Chávez, ¿no es cierto? Les daba bonos. Pero Ajá. eso no hacía que salgan de la pobreza, sino que esa masa de gente oprimida o de gente pobre no se rebele contra el régimen y tenerlos quietos y callados. Es una forma de alienación también, ¿sí? Mientras que, en cambio, los que están en el poder, en el Estado, por medio de este Estado como palanca de acumulación, se han ido enriqueciendo toda la vida. Y la gente pobre más pobre, y después incluso la clase media cayó a la pobreza y hoy mucha gente migra. Es obviamente porque esta riqueza no es para quien trabaja, sino para el grupo de Maduro y sus secuaces. Eso un poco. Entonces esos dos países no son socialistas, nos han alienado y nos han hecho creer que son. ¿Cómo así le llaman socialismo del siglo XXI? Porque le quisieron poner un nombre y según ellos eso es socialismo, pero hay que entender que quienes detentan del poder obviamente van a utilizar imaginarios, discursos para convencer a las masas de que eso es una cosa cuando en realidad es otra. ¿Sí? El socialismo en realidad ha sido, yo creo, muy, no sé cómo llamarlo suavemente, pero ha sido tergiversado, sí, bastante, porque del socialismo han salido algunas corrientes, ¿ya? Entonces, este socialismo del siglo XXI es esta corriente que se enriquece a través de crear una burguesía que tiene como palanca de acumulación el Estado, y se enriquece ese grupo usando el Estado, ¿ya? Y ese es el socialismo del siglo XXI. Y ahí está la socialdemocracia, que cree que para llegar a una sociedad más justa hay que tomar el poder y participan en elecciones. Este tipo de socialismo puede estar plasmado, a ver, en el Ecuador, aquí, el MPD y todos los partidos que son como por esa línea, que participan en las elecciones para ganar el Estado burgués y supuestamente desde ahí transformar. Dígame, algo me va a decir. La frase del presidente Correa, ¿se acuerda que era la revolución ciudadana? Decía así. La Revolución Ciudadana. No, tampoco era socialismo. Ellos eran socialismo del siglo XXI igual. Este socialismo que lo que buscaron, igual hicieron lo mismo que hizo un poco Chávez aquí en el Ecuador, se creó un nuevo grupo de burgueses que se hicieron ricos a través del Estado. Ustedes han de haber visto toda la gente nueva que puso Correa en el poder, e incluso él. Entonces se enriquecieron utilizando el Estado como palanca de acumulación a través de negociados e incluso ilícitos que dejan pasar y no se muestran. Los negociados un poco, por ejemplo, es como el tema de las sabatinas, se me ocurre ahorita. Le dieron a un grupo económico que eran los Alvarado, que apoyaban justamente a Correa. Y este grupo económico en el gobierno de Correa se hizo más rico porque, claro, eran los que manejaban todo el tema de marketing de Correa, entonces el Estado les daba un montón de plata. Eran los que hacían como organizaban todo esto de las sabatinas, entonces les daban un montón de plata. Después a este Alvarado le dieron el Ministerio de Turismo y por medio de ese también acumuló un montón de dinero porque eran más dedicados a esta cuestión. Lo vemos como sí favorece a ciertos grupos, pero no es un socialismo, porque nunca se desarrollaron los medios de producción aquí en el Ecuador. Este supuesto cambio de matriz productiva ha sido toda una farsa. No hay una matriz productiva en realidad. O sea, ¿dónde han visto que haya grandes industrias donde pueden insertarse grandes masas de personas a trabajar? No las hay, sino más bien estamos en una situación donde el trabajo escasea un montón, no hay dónde trabajar. Eh, esta matriz productiva lo que hizo es generar más hidroeléctricas y más enfocarse en este tema de la minería, por ejemplo. Pero no ha sido un cambio de matriz productiva porque la minería nuevamente es una actividad primaria exportadora, al igual que la actividad petrolera. Es decir, vienen empresas extranjeras, extraen los minerales, el petróleo de nuestro país, se lo llevan a bajos costos.
¿ya? Ahora dicen que de ahí se obtiene regalías y todo. Es mínimo con relación a los impactos sociales y ambientales que generan estas actividades. Mientras que sectores como la agricultura han sido totalmente golpeados y descuidados. No hay una industria o no hay una agricultura tecnificada, que es lo que necesitamos porque somos un país netamente agrícola. No lo hay, ¿no es cierto? Sino que se ha dado prioridad como a las empresas extranjeras. Ahora, el tema de las hidroeléctricas se construyen en función del modelo de sociedad que plantean y estas sirven más para la cuestión extractiva que para otras cuestiones porque las mineras, por ejemplo, gastan un montón de energía y van a necesitar de estas hidroeléctricas. La mayoría de hidroeléctricas están construidas cerca de proyectos mineros. Entonces no hay. El tema de las carreteras, que es lo que siempre dicen que es lo que hizo este Correa, es efecto rebote para nosotros, es decir, las podemos usar, sí. Sin embargo, todo el sistema de carreteras, cuando uno analiza los mapas, está construido en función de las necesidades que van a tener las grandes mineras para sacar los minerales del país. Y ustedes van a otros sectores y ven que las vías están en pésimas condiciones. Y lo digo un poco porque, por ejemplo, yo ando bastante por Imbabura. Y claro, ahí vemos como la Panamericana, la principal, es una maravilla. Y usted la ve y dice, "Puf, vía rápida, 6 carriles, ya no hay tanta congestión". Sí, ya. Pero usted váyase como a los alrededores de esa carretera, o sea, ni siquiera saliéndose mucho de la carretera. Parece en algún sector que se vea un poco rural alrededor y vea el tipo de vías que tienen a los lados. Ahora, como estas vías no son necesarias para sacar, no sé, los minerales de ningún lado, sino que son vías del pueblo, se las ha descuidado. Entonces, sí es bien cuestionable todo lo que se ha hecho bajo un discurso de socialismo, ¿sí? Porque no es socialismo para nada. La educación mismo está hecho un desastre ahora. Bueno, es un poco de análisis que se hace. Bien, Inge, dígame, eh, perdón que lo interrumpa, Inge, pero ya nos ¿ya lo escribí llamaron? prácticas. Sí. Ya. Les voy a colocar un poco para ir avanzando y tener trabajo, les voy a colocar en la plataforma un cuestionario, ¿sí? Que sea como parte de este tiempo que ya nos desconectamos porque son, ¿cuánto sería? Ya, profe. Toca hacer en Word. Sí, 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 y lo subimos a la plataforma. Sí, ya les voy Ya, a profe. colocar este. Ya, Entonces, sin más, chicos, desearles un buen día, una buena tarde y nos vemos el día de mañana para continuar con nuestras clases. ya, 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 profe. Hasta luego. Que les hasta vaya luego, Inge. bien. Hasta luego.